Bueno, vamos a arrancar con la actividad de hoy. Y vamos a arrancar por un caso clínico. Es un señor. ¿Te parece conocido? Puede ser que sea parecido a uno de los gorditos. Bueno, tiene 65 años, es de sexo masculino, está casado, nació y vive en la ciudad de La Plata, y es chofer y está jubilado. Consulta, aquí está cambiada la foto, pero tiene dolor de rodilla derecha y a veces también de la mano, de la misma mano que está en la foto. ¿Sí? ¿Qué le preguntarías ahí, Jaime? Una pregunta a cada uno, para orientar el caso. Empezaríamos por la edad, 65 años. ocupación, Chofer jubilado. antecedentes patológicos. Antecedentes patológicos. Hipertensión, tratado con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas. Usa ocasionalmente AINES por este problema que dijimos, que tenía dolor de rodilla y de mano. Obesidad grado 2. La madre, la hipertensa, y el padre diabético. Bien. Importante acá centrarse en cómo diferenciar este dolor de otro dolor. ¿Desde cuándo le duele? Hace años que le duele, pero en los últimos 3 meses está peor. Aparición de dolor, la vez, escribir ya. Le duele a la mañana, sí, también le duele, sí. No, escribir en Alicia, digo, por eso. La duración, tiene síntomas acompañantes, aparte del dolor de la rodilla. Aparte del dolor de la rodilla, ¿otro síntoma? De la No. mano. No. Sin rigidez ni nada. Dice que a la mañana, ¿cómo le preguntas rigidez? ¿Cómo le Que se preguntas? levanta duro, si le cuesta arrancar a caminar. Dice que sí, que se levanta duro, le cuesta arrancar a caminar. ¿Y cuánto tiempo le dura esa rigidez? 15, hasta 15 minutos máximo, después ya arranca. El dolor la liga con algún analgésico o antiinflamatorio. Con los antiinflamatorios calma un poco. Va paracetamol y a veces algún aire, diclofenac, naproxeno, arcoxia, etoricoxina. ¿Fiebre o algo de eso? ¿Fiebre no? No. ¿Por qué no pones ahí, tenés fibrón? Sí, está ya, porque tiene que escribir. Sí, las características diferenciales en los tipos de dolor, vamos a hacerlo así. Y es importante, entonces vamos a duplicar acá y vamos a poner dolor mecánico, por un lado, dolor mecánico, y el dolor inflamatorio lo vamos a poner por el otro. Así, si bien está muy bien lo que ustedes preguntaron, está perfecto. Si nos focalizamos y queremos ver, una vez que estamos convencidos que es una patología de las nuestras, ver cuál es el origen del dolor. Ahí Giselle. Sí, pero para que salga en la clase. Bien, entonces acá vamos a ver, por ejemplo, el dolor mecánico, ¿qué características tiene? A ver, Feli o Rona, que ayuden a los pibes. Que empeora con los movimientos, mejora con el reposo. Empeora Con el con los movimientos. Mejora con el reposo. ¿En la artrosis siempre empeora con los movimientos? No siempre. Realmente al principio, y después a veces entran con un proceso de como que calentamiento, o el paciente dice que se le va aceitando el engranaje y se les afloja. ¿Sí? Generalmente al principio tienen eso. Muy bien. ¿Y el dolor inflamatorio respecto a esto? No es Siempre verdad. con el reposo, mejora el movimiento. Empeora con el reposo. Entonces llama la atención que un paciente te diga que le duele en los momentos que tenía que calmarle. ¿Sí? ¿Qué más? Rigidez matinal. ¿Tiene el dolor mecánico? ¿Puede tener? Una osteoartritis que tiene un componente inflamatorio, ¿no? La osteoartritis. El dolor mecánico per se no tendría rigidez. Igual los pacientes te relatan un poco. Hay rigidez hasta 15 minutos. Sí. Corta duración. Y suele ser menor a 15 minutos. El paciente te mete son 10 a 15 minutos, te dice, generalmente. Entre que me cambio y hago alguna cosa, ya se me pasa. Y te suele...
Sí. Y te suele decir eso, ¿no? ¿Qué más? Rigidez matinal. En la R, por ejemplo, ¿cuánto para ser sospechosa de artritis reumatoidea? 45 minutos, para ser sospechosa a 1 hora. Y en la espondiloartritis, ¿qué dicen en los criterios de dolor lumbar inflamatorio? 1 hora también. 45 minutos. 45 minutos. ¿Seguro? No, no llega a una hora. Sí, 45 minutos. 5 minutos. Es menos de una hora. Ya van a ver. Ay, acá les quiero mostrar, pero no lo muestra. Acá. No se deja ver, ¿no? Sí, ya mayor a 30 minutos. Acuérdense del chequeo que hacen. De 30 ya se empieza a considerar sospechoso. No está puesto ahí, pero bueno. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? La edad sería La edad es importante. Sí, La mecánico generalmente a qué edad desaparece. 45 años. Sí, personas que tienen, si son patologías degenerativas, pero con el dolor mecánico puede ser en deportistas, por ejemplo, porque se chocó la rodilla con una pared o con un traumático, ¿sí? Pero suelen ser más añosos en patología degenerativa. Pero bueno, también hay deportistas, ocupacionales. Sí, el otro día vimos un paciente, no sé si, no, con ustedes no, en el hospital, que el tipo ya dijo que era pintor, y me mostró lo que hacía y explicaba el dolor de hombro. Sí, eso es ocupacional, mecánico. En cambio, en la inflamatoria, uno a veces son más jóvenes, pueden ser más grandes, también depende de la patología. Está hablando de... Bien, ¿qué más? ¿Hay algún otro indicio? Sí, también sería la aparición del dolor. Puede ser en la noche. factores atenuantes. Bien, a la noche, dice Jaime. ¿Cuál es el dolor que aparece a la noche? Inflamatorio. El inflamatorio. ¿Momento o Salud mecánica cualquier Acá. hora del día. nocturno, cualquier hora? Y ahora el inflamatorio, ¿a la mañana no duele? Esperar a las mañanas. Puede ser matinal, nocturno, ¿sí? Acuérdense de ese dolor que despierta en la noche al paciente que lo obliga a despertar de la cama y a caminar, o ese paciente que está en los criterios de artralgia sospechosa de AR, ese dolor matinal, ¿sí? Predominio matinal del dolor. ¿Y el dolor mecánico responde a los AINES? ¿Responde a AINES? ¿Dolor mecánico? Sí, Sí. sí. Puede responder a AINES. ¿Y el dolor inflamatorio? Sí, también. Los dos. Muy bien. Pero acuérdense la prueba de la espondiloartritis de los AINES, esa respuesta que tienen los pacientes cuando se automedican con antiinflamatorios, es importante para el diagnóstico, ¿sí? Son la primera línea de tratamiento. Bien, ¿qué otra cosa? Y si nos acordamos de la Alicia, ¿sí? ¿Se acuerdan de la Alicia? ¿Cómo es? Es perfecto. Bien, ¿el dolor mecánico tiene irradiaciones? ¿Feli? Sí, cuando es compresivo, por ejemplo, hablando específicamente, claro, una radiculopatía tiene La radiación. radiculopatía, tiene componente ya neurológico ahí el dolor. Tiene radiación. Es un dolor que inicia mecánico y se agrega neurológico, ¿no? Neuropático. Después, por ejemplo, una bova de cadera tiene radiación, o el dolor de la bova de cadera. Por ahí un dolor referido sobre la rodilla, por Bien, ejemplo. entonces por la puede posición. referirse a otras zonas o irradiarse a veces. Sí, bien, perfecto. Y el dolor inflamatorio suele quedar en su zona. Ujú. Bien, ¿y qué más? ¿La localización es importante en estos dolores? Sí. Por ejemplo,
dolores acroiliacas, por ejemplo. Bien. ¿Y en el artritis reumatoidea cómo está el dolor? ¿Dónde lo van a buscar ustedes? Generalmente son más en las manos, muñecas, Endofalángicas, proximales, muñecas, ¿qué más? ¿Las distales? Claro, Tendría que ser algo muy evolucionado. Rarísimo. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulaciones son las que afectan la artritis reumatoidea? los proximales, Más allá de la localización, ¿qué tipo de articulación? los pequeños. Pequeñas y grandes puede afectar. La sinovial. Las sinoviales. Entonces, si ustedes se acuerdan, las sinoviales lo van sacando. ¿Sí? Bien. ¿Y las espondiloartritis? ¿Afecta a las sinoviales también? Sí, Con poder, pero solamente claro, el problema empieza más que nada en la antes. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra característica que se acuerdan? Si no, seguimos. ¿Con qué atenúa también es importante? Recuerden que el dolor mecánico con el calor puede llegar a mejorar y con el frío también, pero el dolor inflamatorio, si le pones calor, lo más probable es que se aumente el edema y le duela más, ¿sí? Entonces eso es importante. Y todas estas preguntas, cuando uno hace una entrevista, tiene que justificar el porqué, digamos, para tratar de hacerla más efectiva. Bueno, hay más cosas que están en la clase de enfoque. Bueno, este es el paciente, ¿no? Que estábamos charlando. Listo, ahí. Gracias. Entonces ustedes lo examinan al paciente, están examinando la rodilla, y el paciente cuando está acostado en la camilla tiene una postura en flexión de la rodilla que le duele. ¿Sí? Está acostado y la rodilla está medio flexionada así, no logra la máxima extensión. ¿Sí? Una posición antálgica que incluso puede ser, también puede ser antálgica o puede ser que no le dé la movilidad. ¿Sí? ¿Qué hay que preguntarle además al señor? Porque explicamos la causa de estos dolores mecánicos. Es un dolor mecánico, pero a veces alterna con ciertas características inflamatorias, entonces lo colocaron como dolor mixto en la historia clínica. Ahí también te da una pauta de lo que vos decías de los miembros inferiores, que cuando no logra extender es porque generalmente hay un componente inflamatorio por ahí que no logra la extensión completa. Bueno, puede ser, y puede haber también daño estructural, así que bueno, bien. Cuando ¿Y qué hay que preguntarle si elimine con ese dolor así? Sí, eso ya le pasó antes. Le había pasado antes, tuvo episodios de dolor, ¿sí? Que duraron varios días, 2 semanas. Y hay que preguntarle también si no tuvo un traumatismo, ¿sí? Porque el mecanismo en el que, ¿cómo inició el dolor? Una cosa es un dolor que inicia de manera solapada, un dolor inflamatorio, ¿sí? Y una cosa es un dolor que el paciente hizo un movimiento o dejó fija una pierna y giró el cuerpo y empezó el dolor. Eso ya me habla de más patología estructural, ya sea o meniscal o de los ligamentos laterales. Una ruptura de menisco. Claro, perfecto. El paciente que está caminando y siente que se le traba la rodilla. O el paciente que se le va la rodilla para adelante, los cruzados. ¿Sí? O cuando hacen un movimiento con una pierna fija, ¿sí? Una rotación, eso daña los ligamentos laterales. Bueno, muy bien. Pero este paciente no tenía ningún antecedente de eso, el examen físico era normal, la rodilla estaba en flexión, y cuando tenía un pequeño rebote, ¿sí? Un choque rotuliano, la morfología era diferente versus la otra pierna, ¿sí? Era una simetría más grande. No, estaba más grande la rodilla derecha, flexionada. Cuando la palpaban a mano llena sentían crujidos múltiples. ¿Sí? Ustedes la movilizaban de manera pasiva con una mano arriba y se generaban múltiples crujidos. Cuando palpaban las áreas meniscales también generaba dolor, sobre todo el compartimiento interno. ¿Sí? Y no había alteración de los ligamentos cruzados, ni tampoco había signo del bostezo. No había cajón. Y ponerle lesión y eso sin los codos y eso no tenía. No. Alguna otro examen físico así que te llamó a la atención. Nada más. En el laboratorio el único dato positivo era una uricemia de 8. No tenía poder, nada. No. ¿Cuánto es lo normal? Sí. Depende del laboratorio. Depende del laboratorio. Y a nivel general, promedio, ¿cuánto? 6,5. Generalmente 6, Hay que hacer diferencia entre hombres y mujeres. Está 6,8, generalmente máximo de hombres, 6,8, 7,
es el punto en que empieza a saturarse el ácido úrico, ¿sí? En la mujer es 6,5. Entonces acá diagnóstico, tratamiento, ¿qué haces, Jaime? Estás con Ronald ahí, tenés que diagnosticar a este paciente, que es una consulta de todos los días, está sumamente frecuente. En el hospital voy y veo 4 por día de esto. ¿Qué hacemos? Ya el laboratorio era normal. ¿Qué le pedirían algún anticuerpo? No le habían pedido anticuerpo. ¿Le pedirían usted anticuerpo? PCR, BCG. PCR normal, eritro 30. Ah, pero era un hombre de 60 y pico. Unas placas. Placas de qué? De la rodilla. ¿Cómo la piden? 20%. Bien, hay que pedirla de frente y perfil. Y Me quedó la placa. Bueno. yo no sé si sería de buena costumbre ya desde ese primer paso ya pedirle las otras placas. Se pueden pedir otras cosas, si le duele. No para pesquisar, ni Conmigo, buscar. panorámica, carpo. Se le puede pedir si depende de lo que sospeches. Esta es la placa de la rodilla del paciente. La que le duele. ¿Y la otra está ahí? ¿Tiene una comparativa? No. No tengo la comparativa. Ah, bueno. Tenía hallazgos similares, pero no tanto como esto. Mm. Menor magnitud. ¿Qué te llamó la atención ahí? Con carcinosis de piel y también la disminución del compartimiento interno. Primero en partes blandas, y hay un aumento de las partes blandas, de la región superior. Hay como unos depósitos o que Acá. por ahí, Bien. ¿Qué densidad tiene esto? igual que la ósea. Bien. Sí, Cálcico. son como muy regulares. Bien. Después el hueso, la cortical, la trabecular, ¿cómo está? La cortical, acá no se nota mucho. Solución a continuidad, pero La trabecular está bastante. Sí, hay no sé si menos. está afinado en verdad, pero Sí, hay mucho más vertical, como que el hueso está desgastado, más que el cuadriculado habitual. Esto que está acá, que es feliz. La rótula. Y después el hueso que está, ¿cómo están las superficies óseas? ¿Regulares o irregulares? Irregulares. Incluso de la parte externa tiene como ¿Acá? sí. Sí, pero no para explicaciones, pero sí, sí, el otro irregularidades. tiene, pero no sé Sí. si Ese era capaz Sí. de anatomía. Sí. Y acá está ahí con un estofito, ¿eh? Ah, mira, no había prestado. Haciendo el pico. No. Y después el espacio articular, ¿cómo está? No, no está pasando. Disminuido, ¿no? Bien. Y tiene la condrocalcinosis que dijo Ronald. Bueno. Entonces, en este paciente, ¿qué hacen? ¿Qué tratamiento le dan? ¿Qué harían? Y hay que, bueno, teniendo en cuenta las patologías de base, evaluar la posibilidad de AINES, porque fue desde que se produjo ¿Desde cuándo empezó? hace 3 meses. 3 meses. Crónico. Sí. Y en el laboratorio, digo, ¿Y lo tratás cómo lo tratás? ¿Qué hora el diagnóstico presuntivo acá? Una enfermedad por virus, ¿Qué otra cosa puede ser? No hay que hacer el diagnóstico por la condrocalcinosis, ¿eh? O puede ser otras enfermedades por depósito. Sí. O puede estar combinado con una patología degenerativa. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy. ¿Sí? Acá hay que pensar eso, vayan pensándolo. El paciente viene todos los días a consultar eso. Consulta todos los días. Igual Bueno, habría- sí, ¿qué vas a hacer? no, que habría que pedirle entre los estudios complementarios y eso, ver que no esté acompañado de otras patologías de base, como ¿Qué más? hipotiroidismo y todo eso, que Bien, allá la obesidad y la hipertensión que ya tiene, también hay que buscar si no tienen la presión alterada también, como tienen antecedentes. Y no les juega también a favor el sobrepeso, porque tiene una obesidad mórbida. exacto, ya tiene un factor mecánico sobre esa rodilla, sí, importantísimo. ¿Sí? Además de factores endocrino-metabólicos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que la obesidad predispone a la osteoartritis de manos. Y usted ahí no tiene una correlación directa con el peso, pero sí con la capacidad inflamatoria que tiene el tejido adiposo. Bueno, entonces vamos a hablar de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Hay otras enfermedades por depósito, pero eso va a quedar para que ustedes me comenten mañana qué otras enfermedades por depósito conocen. ¿Sí?
que puedan investigar eso. La verdadera prevalencia no se conoce. ¿Y por qué no se conoce exactamente? Porque hay estudios para la prevalencia que se hicieron evaluando las placas de rodilla, como dijo Gise, o evaluando los sitios clásicos, pero hay hasta un 30% de los pacientes que no tienen el compromiso en la rodilla de la condrocalcinosis. Y a su vez la condrocalcinosis puede ser por otras enfermedades. Por ejemplo, depósitos de cristales de hidroxiapatita, ¿sí? O de fosfato bifásico, ¿sí? Como vamos a ver mañana. Y además hay falta de estudio de las poblaciones añosas, no es que no se han hecho verdaderos tamizajes, ¿sí? Y no está definido un método de screen, de búsqueda de esto, un catastro. La prevalencia, incluida la enfermedad asintomática, es decir, que ustedes hagan un estudio, que eso es muy habitual. Viene el paciente, le pides una radiografía y cuando viene la ponesa para verla, te encontrás que hay condrocalcinosis, ¿sí? Que repito, no es solamente patognomónico de enfermedad por depósito de biofosfato, ¿sí? Aumenta con la edad, es decir, que es más frecuente encontrarlo en un anciano, ¿sí? Arriba de los 50 aumenta mucho y arriba de los 65 mucho más. La forma idiopática de la esporádica, que es la que estamos charlando, es decir, la que uno tiene una causa puntual, ¿sí? Exacto, la más frecuente y no suele ser consecuencia de alguna otra patología. Pero sí, estos pacientes lo que se sabe, fíjense este paciente, antecedentes, este no tiene traumatismo ni meniscectomía, pero a veces se encuentran signos de artrosis y ahí arriba la lesión. La epidemiología no es uniforme en todas las poblaciones. Hay grupos chilenos que tienen mutaciones en la isla de Chiloé que tienen esta enfermedad de edades mucho más tempranas. ¿Sí? Mutaciones del gen ANC. Después dice, la prevalencia puede estar aumentada en países desarrollados, por un lado por la mayor longevidad y por factores iatrogénicos, entre otros como la hipomagnesemia, que no suele ser buscada. Además hay una peculiaridad que tiene la hipomagnesemia, es que uno puede usar el magnesio y te puede dar normal. O sea que los valores plasmáticos no reflejan realmente la reserva de magnesio corporal. Podemos tener una hipomagnesemia con valores plasmáticos normales. ¿Sí? ¿Qué causa de hipomagnesemia conocen? Muchas veces está asociado a trastornos de hipopotasemia también, Sí, de cuadros respiratorios, por ejemplo. claro, tratamientos con beta bloquea, agonistas beta 2. ¿No? ¿Qué otro fármaco? Ahora vamos a ir viéndolos. Y alguno que genere aumento a nivel celular y disminuya a nivel plasmático, que genere, por ejemplo, un síndrome de realimentación, pacientes desnutridos que los alimentan rápidamente. También, bueno, eso es mucho gravísimo. Sí. Tal cual. Alteraciones de los hidratos de carbono genera y del magnesio. Bueno, y fármacos, anfotericina, medicaciones. Hay una medicación de uso muy frecuente. ¿Se acuerdan? Vamos a verla. De vuelta. Seguimos con la epidemiología y ya les muestro esto. La distribución entre sexo, a veces se decía que era más frecuente en hombres, en otras partes más en mujeres, pero lo cierto es que es muy similar, ¿sí? La condrocalcinosis es una prevalencia de 8,1 entre los 63 y los 93. Esto es lo que estaba diciendo Ronald, ya sea en rodilla o en otra zona, ¿sí? Pero recuerden que no es sinónimo la condrocalcinosis de enfermedad por depósito de pirofosfato. Así que antes se la conocía también como pseudogota o enfermedad o condrocalcinosis, pero son nombres equívocos, porque hay otras formas de presentación. Si uno lo recuerda como pseudogota, lo único que se acuerda es el ataque agudo. ¿Sí? Geografía es muy ubicua, es decir, que está distribuida por todo el mundo. Un poco menos en Asia, ¿sí? Pero está por todo el mundo. Y cuando hay alguna causa genética, es la mutación del gen ANC, como les comenté el caso de la isla de Chiloé, y otros genes que están vinculados al metabolismo de los fosfatos y del calcio. Hay enfermedades que predisponen, como dijo Felicia, que hay que ir a buscar, ¿sí? Donde esto aparece antes. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo, la hipomagnesemia, el hipotiroidismo, la gota, la acromegalia, la hemocromatosis, que son las más importantes, y las hipocalciurias y precalcémicas familiares. ¿Sí? Perdón, vos en hemocromatosis te referís tanto a la primaria como a la secundaria, porque en la secundaria, que en el otro hospital es hiper frecuente de ver por los pacientes politransfusibles. Claro. O sea, que también habría que buscarlo. Habría que buscarlo. Es más, que lo deben tener. Seguro, Sí, lo tienen. Sí. Bien.
Y fíjense, para la condrocalcinosis casi todos estos son posibles, algunos sí también son para la gota, ¿sí? Bueno, y fíjense esto, que es la relación con la OA, ¿no? Para un lado la OA hipertrófica y la OA atrófica, ¿sí? La OA hipertrófica, ¿sí? Esta osteoartritis que tiene mucho osteofito, ¿sí? Mucha formación ósea, fíjense que tiene mucho más frecuencia de asociación con el depósito de pirofosfato cálcico, y no la OA atrófica, ¿sí? Estos son recortes de fotos del libro que les comenté, ¿sí? Que ahora lo voy a poner acá en la bibliografía. Y después existen los gatillos, también como en otras enfermedades, que están demostrados, por ejemplo, agudo, esto para el episodio agudo, ¿no? Un gatillo bien definido es el traumatismo, ¿sí? Enfermedades intercurrentes, infarto de miocardio, ¿sí? Infecciones torácicas, cirugías, especialmente la paratiroidectomía, ¿sí? O a veces en una cirugía de tiroides, el cirujano daña las paratiroides, es el tejido que tiene por superficie el más vascular, uno de los tejidos más vascularizados, con más sensibilidad a la isquemia. Es decir, que cuando se queda sin irrigación, se necrosa rápido. Transfusión sanguínea, administración de fluidos parenterales y lavados articulares también a veces. Y como posibles, terapias de reemplazo con tiroxina, la inyección intraarticular de ácido hialurónico, tan frecuente de ver, y el tratamiento con bifosfonatos. Bueno, ¿qué pasa? Hay un loop de amplificación, ¿sí? En lo que es la hipótesis de la enfermedad por depósito de pirofosfato y la osteoartritis, ¿sí? Por un lado tenemos el daño en el cartílago que lo da la osteoartritis, el trauma y otras causas, como dijimos recién, que puede condicionar una verdadera artritis, ¿sí? Quizás no tan sintomática como la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, pero que hay inflamación en sí. Eso condiciona el depósito de cristales, y a su vez estos cristales están condicionados por la edad, factores hereditarios y metabólicos, ¿sí? Se empiezan a depositar los cristales y estos generan una reacción de tipo cuerpo extraño en algunos casos, o activan la inmunidad innata a través de la activación del inflamosoma y generan cuadros agudos, ¿sí? Sin entrar tanto en detalle, pero vemos que los cristales, a través del estrés del condrocito, ¿sí? Y de distintas moléculas que intervienen en el metabolismo del calcio, estos pueden precipitar uniéndose a los fosfatos y formar los cristales, ¿sí? Y fíjense que acá están las proteínas que a nivel genético pueden estar mutadas, condicionando la enfermedad. Fíjense, el pirofosfato inorgánico se hidroliza en contacto con el magnesio. Por eso también la relación con la hipomagnesemia. Y esta es la misma imagen, pero sin entrar tanto en detalle en las moléculas que intervienen. Sí, ustedes van a ver el rol que tiene la proteína que mutada condiciona la aparición más temprana de la enfermedad, ¿sí? El ATP inorgánico en ATP, ¿sí? La MPP1, ¿sí? Que condiciona la formación del pirofosfato inorgánico, que se une al calcio y forman los cristales. Y por otro lado, eso se va depositando en el cartílago generando un proceso inflamatorio. ¿Recuerdan en la gota que estuvimos viendo que estos cristales son una de las activadores del inflamosoma, del NALP3? Bueno, esta estructura microtubular que tiene la capacidad de activar las caspasas, ¿sí? Y formar interleuquina 1 beta, genera inflamación, ¿sí? Acá lo vemos en detalle. Estos son los cristales que dañan el condrocito y generan esa reacción, ¿sí? Que estuvimos diciendo recién. Y después después de que se produce el episodio, llegan con el episodio y ayudan también a resolverlo. Son parte de los síntomas y de la resolución los neutrófilos, ¿sí? Porque después a través de las trampas extracelulares generan como una limpieza de la zona y la resolución del cuadro, que tarda más en resolver que en la gota, ¿sí? Suele tardar más. Acá, esto ya lo vimos en trastorno de metabolismo del ácido úrico, ¿sí? El Toll-like receptor 4, ¿sí? Y la unión de las moléculas, cómo puede tener la capacidad de activar el inflamosoma, ¿sí? Acá tenemos
cristales de otra índole, no son los que estábamos hablando recién. Acá están los pirofosfatos de calcio, que pueden ingresar por por una endocitosis, generar la presencia de radicales libres que actúan en el inflamosoma, o formar un fagolisosoma, su ruptura y también activación del NAL3. ¿Sí? Estos son otros cristales que lo vamos a ver en la próxima. ¿Sí? Y esto condiciona la activación, la formación de interleuquina 1 beta, activación de las células endoteliales, del reclutamiento de neutrófilos y de la liberación de citoquinas. Perfecto. ¿Sí? Los cristales que ingresan al neutrófilo, la necroptosis del neutrófilo y después la extrusión de la cromatina. Bueno, y cuadros clínicos. ¿Qué cuadros clínicos te acordás, Ronaldo, que diste la clase? El clásico, uno cada uno. ¿Cómo se puede presentar? La pseudogota. Pseudogota dijimos que no se llama. No. Puede haber dolor, limitación funcional, aumento de la sensibilidad. Bien, pero vos que hay distintas formas clínicas. Vos habías comentado alguna de ellas. O sea, ¿Asintomáticas o sintomáticas? puede ser asintomática o sintomática. Bien, y dentro de las sintomáticas puede ser, como dijo Ronald, un cuadro de monoartritis, como dijo, es parecida a la gota, pero menos sintomática, ¿sí? Hay dolor, puede haber tumefacción, cierta rigidez, Es mucho más insidioso que la gota. exactamente, y tarda un poco más en resolver. Puede ser aguda recurrente también en algunos casos. ¿Afecta una articulación sola o puede afectar varias? Puede afectar varias. Puede ser mono, oligo o poliarticular. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, estos viejos, ¿no? Esto del 2011, pero eran formas clínicas de las que hablaba la EULAR. El depósito de pirofosfatos y la ocurrencia y los cuadros clínicos agudos, ¿sí? Acá tenemos la sintomática, el cuadro agudo, la osteoartritis con enfermedad por depósito de pirofosfato, o sea, lo que antes llamaba artrosis con esto, la artritis crónica, inflamatoria. Ya, en la clase creo que le dicen pseudoartritis, pseudo... Esa era la clase. Sí, y es Sí, vieja. pero esa es la clasificación vieja, está la clasificación nueva del 2016. Exacto, que la vamos a ver en el Ateneo Conservatorio. ¿Sí? Es decir, que tengo formas oligoarticulares, poliarticulares, asintomáticas, crónicas, agudas, y asociada con osteoartritis. Después está la pseudo Charcot, ¿sí? Está pero eso generalmente por otra enfermedad, otro depósito. Bueno, entonces, acá tenemos nombres viejos que recibía por la correlación radiográfica con condrocalcinosis. Cuando hace un cuadro agudo, pseudogota, cuando hace el cuadro agudo. Pero hoy se prefiere llamar enfermedad por pirofosfato aguda. ¿Sí? Puede ser por depósito de fosfato cálcico dihidratado, vamos a verlo después, ¿sí? Asociada a ciertos síndromes, ¿sí? Artritis crónica, que se recomienda que se la llame artritis crónica por depósito de pirofosfato, asociada o no a la osteoartritis. Y la asintomática, que se puede llamar directamente depósito de pirofosfato de calcio. Son todos muy similares. Son similares. La verdad que es bastante confuso. La bibliografía correcta es la que está de este lado, en el recuadro de abajo. Y hay diferencias, dijimos, entre una y la otra, y fíjense las localizaciones, que esto es importante para el diagnóstico diferencial. El patrón de compromiso. En la gota aguda, la primera metacarpofalángica, la primera metatarsofalángica, ¿sí? En extremidades inferiores, y en la en la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, rodilla. ¿Qué es esto? Muñeca. Ankle. ¿Y rodilla cómo se dice? Rodilla, muñeca, tobillo. En inglés. La respuesta a la colchicina, por ejemplo, en la gota es excelente. ¿Cómo? ¿Puede afectarse? Muy bien. Y en la gota vimos que también había depósitos, pero que a veces son asintomáticos, no se conoce la correlación directa. Fíjense la respuesta a colchicina, en la gota aguda es excelente, en la enfermedad por depósito de pirofosfato hay cierta respuesta, pero es más variable.
Sangre en el fluido es inusual, y en el depósito de pirfosfato no es inusual que ustedes hagan una muestra de líquido y salga hemático. La duración del ataque es de 7 a 10 días, y en cambio la otra puede durar semanas. Bien. ¿Qué puedo ver en otro método diagnóstico o algo que me pueda ayudar? Además de la clínica, que ya la dijimos, y de la epidemiología, los hallazgos radiográficos. Y podemos encontrar condrocalcinosis, que repito otra vez, no es específico de enfermedad por depósito de pirofosfato. Puede deberse a otras causas. Calcificaciones lineales en tendones, de rodilla, del pie o de la fascia plantar. Quistes subcondrales grandes o severa destrucción articular. ¿Sí? Acá tenemos la radiografía y vemos los depósitos, ¿sí? ¿Que dónde están los depósitos? A veces, por ejemplo, de este lado no lo vemos. ¿Por qué no lo veo de este lado? A ver, ¿qué se les ocurre? Por el espacio reducido, quizás. Y en el espacio que hay abajo, hay una pequeña liñita. Pero ¿qué hay en el espacio? ¿Qué estructura hay en el espacio ese que veo negro en la placa? ¿Qué tiene la rodilla? Los meniscos. Y esto se deposita en el cartílago. Entonces, si yo no tengo cartílago porque está tan erosionado, no encuentro el depósito. Si no tengo cartílago, no encuentro el depósito. En cambio, en el lado que está más respetado, lo veo claramente. ¿Sí? Acá vemos depósitos. ¿Sí? Rodeando la causa. Era un hombre gato. No, sí, yo sé, pero a veces no se condicen las cosas. Ah. Pero generalmente digo, pues las mujeres no suelen tener una. En los casos de un armado, que decía la doctora. Sí, bueno, sí tenía una más. Pero le dolía la mano también, dijimos. Ahora te voy a mostrar la placa de la mano. Ojo. La presencia de signos radiográficos de condrocalcinosis es frecuente en el anciano. Esto se ha tomado el Kelly. Y indican seriamente que los problemas articulares sintomáticos sean el resultado. Es decir, hay que hacer bien la entrevista, porque si yo encuentro eso en la placa, no quiere decir que eso explique todo lo que tiene el paciente. Si yo lo encuentro así, pero veo que se le va la rodilla hacia adelante con la maniobra de cajón, y probablemente tenga una ruptura de los cruzados, si le pasó cuando estaba caminando. Bueno, el uso de la microscopía de luz polarizada es esencial para confirmar la presencia de cristales, que tienen birrefringencia positiva, aunque debe notarse que algunos pueden ser no birrefringentes. Y vemos esta radiografía de rodilla de perfil, que será de la paciente. Pero fíjense en esta radiografía, ¿sí? De perfil, como el espacio que está posterior a la rótula está casi desaparecido y tiene unas excrescencias proliferativas. Acuérdense que dijimos que estaba más relacionada con la osteoartritis hipertrófica, la enfermedad por depósito. Y sí que, ¿qué es lo que veo? Características de osteoartritis hipertrófica. Cuando encuentro una osteoartritis así, tengo que pensar que puede haber algún depósito. Sobre todo a nivel patelofemoral, está comprometiendo la zona del ligamento patelofemoral. ¿Sí? Típico de la artropatía por depósito de pirofosfato. Y acá está, ¿quién se anima a escribirlo? Acá está la mano de del paciente. A ver, Felicia. Un voluntario, decía. Bueno, es una radiografía de mano de frente. Los chicos tienen todavía una tolerancia de 1 o 2 semanas. Bueno, se logra observar. Es adaptativo, ¿viste? Pues el carpo. No sé. Se logra observar como un sitio se ven como los depósitos. ¿Qué son eso? ¿Qué densidad tiene? Condrocalcinosis. Y tiene la misma densidad ósea prácticamente. ¿Y ahí qué estructura puede haber que está calcificada ahí? Ay, ¿cómo se llama? Bien, Eso. bien, muy bien. ¿Hay algún otro depósito? Y esto acá, por ejemplo, no sé si. Sí, parece más una hipertrofia ósea. ¿Y qué hay acá en esta zona que se vea más radiolucidad, Ronald? ¿Pero qué esto? O sea, claro, Sí, pero adentro. Puede haber geodas, quistes, y acuérdense que dijimos que eran frecuentes. creo que se ve mejor en el radio. En el radio parece que bien. Acá, Sí. perfecto. Perfecto. Bien, y el espacio articular está disminuido en la radio escafolunar. Radio escafolunar. ¿Sí? ¿Y este hueso cuál es, Jaime?
Bueno, vamos a pasar a otra cosa y vos andás pensando qué hueso es. Acá puede aparecer... ¿Esto con qué patología te puede confundir, Felicia? Espolón. Así decía mi abuela. No está mal lo que dijo, pero eso lo decía mi abuelita. Si tengo un espolón, me lo tengo que sacar. Y eso no sé si es el famoso espolón ahí. ¿Ahí qué? ¿Qué estructura hay ahí? El tendón de Aquiles. Entonces, ¿qué hay ahí? Son fitos, perfecto. Con una espondiloartritis, bien. Pero acuérdense que hay causas que no son espondiloartritis. Y acuérdense que cuando le hacían el Doppler, en la espondiloartritis está cercano a la inserción del tendón en el hueso. Exactamente. Y en otras patologías puede estar, pero más distal. Bien, entonces acá yo le vuelvo a preguntar a Jaime. ¿Qué hueso es este? Y si no puede, lo ayuda a Felicia. O sea, no, no hay más. No era bien afinado, ¿viste? Eso porque está contestando bien. Bueno, lo va a ayudar, a Jaime lo ayuda a Natalí. Y si no lo ayuda a Natalí, lo ayuda a Felicia. Y si no, lo ayuda a Ronald, y si no lo ayuda a Giselle. Es por edad esto, por edad. Bueno, a ver este huesito cuál es. Este que está acá, ¿eh? El pisiforme. Dijo, vos, Feli, ¿qué decís? ¿Estás de acuerdo? Y este que está acá, para Natalie. ¿Cuál es? ¿Y este Giselle? ¿Y este que está acá, cuál es, Ronald? ¿Este es el trapecio? ¿Y este? Claro. No, este es el trapecio. ¿Y este? Escafoide, semilunar, piramidal, A ver. ¿Este cuál es entonces? piramidal, pisiforme chiquito. Este que está acá. Vamos a ver. Por eso había puesto esta diapositiva, porque sabía que esto iba a pasar. Que lo puso al revés. Sabía que esto iba a pasar. Entonces, acá. ¡Ojo! No puede ser esto. Estábamos echando. No está tan mal, pero para mí sí. Y le damos el pequeño minuto cultural a la región. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto que está acá? A ver los compañeros y compañeras ecuatorianos. ¿Qué es esta imagen que está acá? Un poco de cultura general para cortar un poco esto. Para la copa. Para la Copa SAR del año que viene. Sorprendido. ¿Eh? Sorprendido. Es obra de arte. Una arte de arte icónica. Sí. Creo que era un alemán, ¿no? No, Ah, me sale el apellido. El nombre. es danés. Danés. El grito. El grito. De Edward Munch. Munch. Aparentemente lo que representaba la imagen, había tenido una obsesión con las momias de Sudamérica, y por eso la cara así de la persona. Pero está caminando el puente, él contaba, en un puente en Dinamarca, y encuentra que se da cuenta de la desolación de lo que pasa en el mundo. Entonces él lo refleja con una persona así horrorizada ante la situación. Icónico es. Cuando toma percepción, hicieron varias copias de este cuadro. Sí. Ahí está en Estados Unidos, en Dinamarca. Bueno, y acá está lo que teníamos que ver, ¿no? Dijimos bárbaro. Hueso grande, el del medio siempre fácil. Y lo que yo me tengo que ir es al pulgar, que es la articulación que nos diferencia de los simios, como dijimos la otra vez, para no olvidarse. El trapecio y el escafoide. Escafoide porque tiene forma de barco. ¿Sí? Escafoide y trapecio. Si voy entre el trapecio y el hueso grande, tenemos el trapezoide. Y si me voy para el otro lado, el 7, entonces acuérdense que la articulación que está acá es radio, escafo, lunar. Radio, escafo, lunar. Y si tengo el semilunar acá ¿cuál tengo acá? Piramidal y flotando arriba el pisiforme. Flotando, va. Y el 4, el ganchoso. ¿Sí? El ganchoso. ¿Sí? ¿Estamos? Adelante, entonces. Y acá estamos buscando en sitios frecuentes. Fíjense, acá tenemos el depósito en el ligamento triangular, pero también tenemos una risartrosis en este paciente.
En la imagen A, más de lo que habíamos visto, la condrocalcinosis, más notoria en la región que tiene las estructuras cartilaginosas conservadas, aunque en la región contralateral también podemos ver. Otra zona frecuente, y esto se puede preguntar, en la sínfisis pubiana, ¿sí? Frecuente. ¿Qué otra nos está faltando? Pero puede aparecer en columna, sí, también puede aparecer en la columna. Fíjense acá. No todo es una espondiloartritis axial. ¿Sí? En la cadera puede aparecer, claro que puede aparecer. ¿Sí? ¿Se ve? En el hombro, muy bien, Ronald, ¿qué es lo que nos está faltando? Fíjense acá claramente la calcificación de qué estructura. Cartílago hialino está todo calcificado. ¿Sí? Va, calcificado, depósito de piroconfato, ¿no? Acá la sinovial y los ligamentos laterales, ¿sí? Están calcificados. Lo podemos encontrar. Fíjense en el hombro, en la bursa subacromial, ¿sí? También está el depósito. Y son huesos desgastados cuando lo ven acá. Fíjense acá atrás, la inserción de los gastronemios, ¿sí? De los gemelos. O lindante. Y si el paciente a veces consulta por una cefalea, molesta, y acá está la pregunta que yo le hice a Felicia, que creo que la tiene que haber buscado. Hay un dibujo Axis esquemático. coronatum. Sí, ya lo vimos. Ay, ¿qué es eso? Dice que No sé qué significa eso. Sí, Eso Está grabando. lo sacó de educación sexual en la escuela. La ley de educación sexual. la película de- ¿Qué era eso? Un pequeño. Sex education. Pequeño. ¿Qué es eso? Pequeñito. La apófisis odontoides. exacto. ¿Y qué le pasa? Y tiene una corona. No, decilo. ¿Cómo se forma la corona? Por el opósito del olfato en los ligamentos. Ah, ¿En qué vértebra están los ligamentos? Eso? el axis. ¿En el axis? ¿Sí? En el atlas. En el atlas, perdón, Sí. con la articulación con el axis. Exacto, el ligamento transversal. Ujú. Sí, que es el que da el refuerzo posterior. ¿Está bien? Esta zona está calcificada. Esto puede generar episodios de inflamación en ese lugar. Y si uno lo pide una tomografía no lo encuentra. Sí, puede generar episodios de dolor e inflamación cuando se cefalea, molesta. Incluso puede Sí. ir acompañado de fiebre o febrículas. Exactamente, muy En bien. el laboratorio elevadas. Limitación de la rotación del cuello. Perfecto, muy bien. Eso hace un tiempo con Rodrigo pedimos una tomografía a un paciente y apareció. ¿Sí? Entonces, o sea, que si uno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que saber las distintas variantes? Porque solamente van a diagnosticar lo que ustedes conozcan. Lo que no conozcan se le va a pasar por delante de la cara y nunca lo van a diagnosticar. ¿Sí? Eso también lo dijo también Mercedes García hace poco. Está bien, nosotros presentamos cosas raras, pero bueno, también hay que conocerlas. No hay que darle toda la importancia, pero hay que saber, aunque sea de manera remota, que puede afectar esa zona, porque si el paciente tiene dolor de cabeza, no lo puedo explicar por otra causa, etcétera, ojo, que puede tener esto. Y en la ecografía que voy a encontrar, a ver, la que está rotando en la ecografía, o Ronda que ya rotó. El signo del doble montón. No. No. Pegota. ¿Vieron Go Talent? Que tocan Sí. cosas. Bueno, Está, bueno, Tienen como punto, sí, hiperecogénico. sí, spots hiperecogénicos en el espesor del cartílago hialino. ¿Sí? Este es exacto. En la gota, fíjense que en la faz osteocondral, ¿sí? Del hueso es más gruesa, es esto hiperecogénico acá, ¿sí? La faz osteocondral, y la faz condrosinovial suele ser más fina. En la gota, esto se deposita acá y hace el signo en doble contorno. ¿Sí? En cambio, en la enfermedad por depósito de pirofosfato se depositan en el espesor del cartílago. Acá vemos algunos spots y tienen cono de sombra posterior. Y si está solito se llama el signo de la perla. Acá hay algunos criterios por imágenes, si estamos del Kelly. Son hiperecoicos y aparecen siguiendo uno de los siguientes patrones. Bandas hiperecoicas finas, paralelas a la superficie del cartílago, sobre todo en rodilla. Patrón punteado, ¿sí? En cartílago fibroso y tendones. Depósitos nodulares,
que suelen ser móviles, siempre tienen aspecto brillante y crean conos de sombra cuando tienen más de 10 milímetros. Solamente en ese contexto los generan. Son más chiquitos, puede ser que no lo vea el cono. Son muy chiquitos y móviles. ¿Sí? Con la gota pasa lo mismo. Incluso cuando son tan chiquitos hay que pensar que puede ser otra enfermedad por depósito. ¿Sí? Y otro método que tenemos, que es uno de los métodos más certeros, es la punción articular y el análisis del líquido. ¿Sí? Que es el gold estándar para diagnosticar el depósito. Fíjense que esto puede pasar. Puedo aspirar y recibir contenido hemático. ¿Sí? No es nada raro. Mucho más frecuente que en la gota. Después habrá que pensar ya. ¿Función qué parte realizamos? Bien. ¿Qué te parece? ¿Quién le explica? ¿Qué hacen en punción todo el tiempo? Bueno, ahora cuando terminemos la clase lo vamos a repasar. Claro, depende de la localización también, si tiene signos de alarma, pero, por ejemplo, en esa rodilla estás usando lo que es el cuadrante superexterno. Pero tenés un montón de tenés otros abordajes con eso. Vamos a abordarlo de manera interna, de manera externa, ¿sí? Ahora hay varias técnicas, ahora lo vamos a ver. Pero lo que sí, esa técnica no es la correcta poner las manos así. Porque si uno la agarra desde el extremo distal a la jeringa, bambolea, y el radio de movimiento de la aguja adentro es este. ¿Sí? Yo de afuera veo que se mueve poco, pero mira, si yo muevo poco acá, mira el radio que hace adentro. ¿Sí? Si yo estoy agarrándolo de afuera, se me mueve, y la aguja adentro genera daño en el tejido. Puede generar una hemorragia y después me confunde. ¿Sí? Entonces hay que apoyar una mano con con el talón de la mano izquierda, apoyarme en la superficie teniendo fija la jeringa, y con la otra, ¿sí? Apoyando el pulgar en el reborde que tiene la jeringa para tal fin, y retirando el émbolo con los tres dedos del medio. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Pero esa es la técnica correcta, que hay que aprender a hacerlo, porque si no uno lo ve que de afuera haciendo así, y después el paciente sangra y no se entiende por qué. Capaz ahí lo importante, por lo que veo, tiene una jeringa de 20, pero también es más tratamiento lo que está haciendo que diagnóstico. Si vos haces diagnóstico, yo con una jeringa de 5 la hago con una sola mano, pero Sacando más cantidad, puedes aliviar un poco. para tirar de ese émbolo de 20, capaz que haber sido. Siempre el émbolo, antes de usarlo, hay que aflojarlo, ¿sí? Porque después cuando lo querés tirar, se te sale, se te desprende de la aguja, ¿sí? Bueno, y con eso lo voy a mandar a analizar al microscopio de luz polarizada, y me puedo encontrar con estos cristales. Sí, que pueden estar dentro de las células o fuera. Sí, acá se llegan a ver poco, pero pueden estar dentro o fuera de las células. ¿Sí? Algunos no son biorefringentes, otros sí. Y este es el cuadrito que también les van a tomar a ustedes, algo de primero. Sí, sí. Por ejemplo, los sudoratos monosódicos tienen estas características en forma de aguja. Estos suelen tener una forma de bastón. Tiene una birrefringencia débil, el de urato monosódico era intensa, pero tiene signo óptico positivo. ¿Sí? Y el urato son negativos. Pero fíjense que hay otros cristales que me van a contar ustedes mañana, de manera sintética, 5 minutos de todas las otras enfermedades. Entonces, a modo sintético final, vamos a hablar de que tenemos en esta enfermedad formas secundarias, que son las que hay que ir a buscar, y las formas primarias. Entre ellas destacamos el hiperparatiroidismo y el hipotiroidismo. El depósito se genera en el cartílago, pero puede ser asintomático, una forma de presentación. Puede dar un cuadro agudo, ¿sí? Con depósito, precipitar y dar el cuadro agudo, con una pseudogota, digamos. Y si yo ahí tomo la muestra, tengo débilmente birrefringentes, romboidales, y tienen signo óptico positivo. Y puedo tener un recuento hasta 50.000, ¿sí? Glóbulos blancos. ¿Sí? Por encima de eso pensamos en artritis séptica. Por arriba de eso ya pensás en artritis séptica, ¿sí? El depósito puede generar cuadros subagudos de precipitación, ¿sí? Una artritis poliarticular. Sobre todo cuando hay mucha articulación dañada puede generarse mayor precipitación. Y recuerden las zonas, ¿no? La rodilla, el tobillo, el hombro, la mano, la muñeca en el ligamento triangular, la sínfisis pubiana. Muerte de condrocondrocitos con pérdida de cartílago, y puede dar una osteoartritis hipertrófica, esa exuberante que veíamos con esos osteofitos que sobresalen, ¿sí? Sobre todo en rodillas, muñecas.
¿sí? Dolor crónico por el daño estructural, o un símil Charcot, con una destrucción severa y la deformidad que genera, sobre todo en el pie, en la rodilla. Puede afectar el medio pie también. Y cuando encuentren con signos de osteoartritis en lugares no habituales, piensen en esto. Y puede haber también artropatía del esqueleto axial, con condrocalcinosis de los discos. Esto es importante para no confundirse con una espondiloartritis, porque puede dar episodios similares, ¿sí? Pero acuérdense que empiezan en personas más jóvenes, la espondiloartritis, y esto en personas de añosas. Es decir, que el grupo etario donde hay que sospecharlo son personas más grandes. Y el tratamiento, que lo vamos a ver en detalle en la próxima, tenemos este arsenal terapéutico. Todos con poca evidencia, ¿no? Para los cuadros agudos, inyección intraarticular de corticosteroides, colchicina bioral, AINES, corticoides sistémicos, inhibidores de la interleuquina 1 beta, analgésicos o lavado articular. Para lo crónico, AINES, depósito de corticoides, hidroxicloroquina cuando es refractario, AINES, ¿sí? Pero la terapéutica ronda en torno a esas. Y en algunos casos, cuando no hay otra opción, la cirugía, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta acá la presentación de enfermedad por fosfato. En el Ateneo de mañana vamos a ver criterios clasificatorios nuevos de ACR regular y la guía terapéutica. Efectos de Hollywood.